algunas pantallitas pendientes la clase anterior porque decidimos entrar a salas, hicimos un trabajo en salas, entonces interrumpimos un poco el trabajo que estábamos haciendo con la presentación dialogada. Así que ahora, bueno, vamos a cerrar eso, que viene bien también para introducir el tema de hoy, que es una continuación, como tratamos de que sean todos los encuentros, una continuación también del anterior. Bien, antes que nada, vamos a avisar para que no se preocupen y no estén inquietos durante el encuentro, que vamos a tratar de no competir con la selección argentina hoy. Es decir, vamos a tratar de cerrar el encuentro antes de que empiece el partido, porque no somos tontos tampoco, ¿no? Digamos, vamos a empezar a ver una baja no solo en la calidad de la atención, sino en la cantidad de participantes. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Nosotros somos como los reyes del Principito, vieron que daban las órdenes que se podían cumplir. ¿Para qué vamos a estar pidiendo cosas que no son posibles? Así que vamos a tratar de cortar para que todos nos quedemos y disfrutemos de este encuentro, ¿sí? Como esto es una conversación, lo que nos quede pendiente hoy lo retomaremos en la próxima, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, cuando puedas, Jorge o Adri, o quien pueda compartir, no sé si hay alguna consulta, alguna cosa previa. Y si no, ya podemos entrar al desarrollo del encuentro. Bien. Andá al anterior en lo posible, así recuperamos desde ahí, pasamos rápido a este. Lo último que habíamos dicho fue una reflexión acerca de lo que significaba el Homo Sacer y la nuda vida. No sé si recuerdan, los que pudieron... espérenme un segundito que a mí me está mandando por privado algo. Espérenme un segundo. Perdón, estoy teniendo un pequeño inconveniente. Ahí volví. Se ve un cuadrado en la mitad. Ahí está, perfecto. Bien, habíamos hablado entonces del Homo Sacer y de la nuda vida. ¿Se acuerdan que el Homo Sacer habíamos hecho una introducción acerca de esta figura del derecho romano que a nosotros nos servía para ejemplificar también otras cuestiones, cuya vida podía ser sacrificada porque no tenía el valor como para ofrecerse en sacrificio y tampoco tenía el valor humano, por lo tanto podía ser asesinado sin que eso constituyera delito. Y no sé si se acuerdan,
Digo se acuerda porque los que no estuvieron presentes compartiendo el Zoom seguramente lo siguieron o por YouTube o vieron la clase. Decíamos que una de las formas de graficarlo eran esos cartelitos del lejano oeste que decían se busca vivo o muerto, ¿no? Daba lo mismo. Bien, habíamos en realidad traído esta figura que la trae Giorgio Agamben para pensarlo también en relación, en diálogo con otra figura que la vamos a desarrollar un poco más hoy, conversando acerca de las pedagogías de la igualdad y la diferencia, pero la traemos ahora un poco en contraposición con esta figura, ¿sí? Que además es una figura que, si bien lo remitimos al derecho romano, es una forma de pensar esas vidas que parecieran que en algunas sociedades no valen nada, ¿no? O bien porque no tienen alma y entonces no tienen valor para ser sacrificadas, o directamente porque a nadie le importan, por lo tanto, su crimen, su asesinato, su desaparición no constituye delito. Bueno, la otra, Jorge. Bien, a diferencia del Homo Sacer, traemos acá la concepción del cualquiera. ¿Sí? Es una concepción que trabaja mucho también Scliar y que hoy, como les decía, vamos a desarrollar un poco. El cualquiera no es el ser, no importa cuál. Vieron que uno acostumbra a decir, bueno, pero al final es cualquiera, ¿no? Como diciendo, bueno, están del montón que no tiene ninguna importancia, que pareciera que no tiene valor en sí mismo. Por el contrario, el cualquiera es el ser tal que, sea cual sea, importa. Justamente lo opuesto al Homo sacer y justamente lo opuesto a la idea que de sentido común tenemos del cualquiera. Es el desconocido. Y acá abro un paréntesis o hago como un asterisco y los remito a algunas cuestiones que ya habíamos hablado, que tenía que ver con las presentaciones. ¿Cuánto tenemos que saber de los otros para poder establecer una relación? ¿Cuánto tenemos que saber de los otros? ¿Cuánto tenemos que sentir que lo conocemos para poder poner algo en común y entablar una relación pedagógica? Entonces, el cualquiera, el desconocido, ¿sí? Empiezan a tomar como otro valor dentro de ciertas concepciones pedagógicas. La otra, Jorge. Bien. Ustedes recuerdan que el tema vertebrador del encuentro anterior tenía que ver con la construcción de subjetividades. ¿Recuerdan esto? Y que habíamos hablado del yo, de las tecnologías del yo, de la fragmentación, ¿sí? Con la concepción de sujeto que manejamos, etc. Uno de los conceptos que ayudan a problematizar o a complejizar lo de la constitución del sujeto es el tema de la escuela, que ya habíamos dicho que era una de las instituciones con más influencia en la construcción de subjetividades. Por lo tanto, nos lleva a hablar de la escuela como lugar o como no lugar. Ustedes esto ya también lo habrán escuchado en alguna otra oportunidad. ¿Cuál es el concepto de lugar? El concepto de lugar nos habla de construcción
histórica, es un lugar justamente que puede subjetivar, porque es un lugar que reconoce, es un espacio de relaciones, es un ¿Qué? espacio histórico, ¿Cartal? es No. es un espacio... yo escucho algunos, perdón, me desconcentro porque escucho voces y no sé si alguien está preguntando algo o es algún micrófono que queda abierto y entonces se escucha de otro lado. Micrófonos abiertos, ay, profe, yo también lo escucho. Ah, bueno, si pueden, no es que quiero tener la hegemonía de la voz, es solo por una cuestión. Después cualquier cosa para poder dialogar o lo pedimos por el chat o levantamos la mano, pero así no generamos interferencia. Bien, vuelvo entonces. Le llamamos lugares, en el sentido estricto, a esos espacios que permiten y que reconocen relaciones, espacios donde se reconocen las construcciones históricas, son espacios que subjetivan, ¿sí? En cambio, los no lugares son espacios que producen más que sujetos reconocidos, producen anonimatos, ¿sí? Ustedes habrán escuchado también o habrán estudiado cuáles son los lugares típicos, los no lugares típicos, perdón, los espacios típicos como no lugar. ¿Algún ejemplo que tengan? Hay uno que es un clásico, pero podemos poner otros similares y podemos poner como ejemplo otros que no son tan evidentes, pero que pueden funcionar como no lugares. ¿Hay alguno? Bueno, lo digo yo, un espacio reconocido como no lugar, o que se pone como ejemplo de los no lugares, son los shoppings. ¿Sí? ¿Cuáles son esas características? Se reúnen muchas personas, pareciera ser que es un lugar de encuentro, pareciera que es un lugar donde hay cosas en común, y sin embargo es un lugar que privilegia o que lo que tiene de característico es el anonimato. Es un conjunto de individuos o de grupos de individuos que en realidad no se relacionan entre sí, no generan ningún tipo de historia entre ellos, no hay ningún tipo de intercambio que se vincule con su subjetividad, etcétera, etcétera. Esta idea, esta ejemplificación de los shopping también es un poco lineal. Uno le puede decir muchísimas otras cosas. Uno puede poner en duda si esos espacios reconocidos como no lugares en el fondo no producen determinada subjetividad, ¿sí? Yo particularmente no me arriesgaría a decir que no producen subjetividad, sino simplemente que producen un tipo de subjetividad no vinculada entonces con la historización, con la relación, con el reconocimiento del otro. Decía que quizás ese es un ejemplo como más evidente, pero hay muchos otros espacios pensados para que sean lugares, para que sean espacios de reconocimiento, de historia, de relación, y sin embargo no terminan funcionando como tales. Y que uno tiene la vivencia, tiene el efecto del no lugar. ¿Se entiende? Aun cuando son creados como lugares para proyectos compartidos, etc., la vivencia de uno es que es un no lugar porque uno permanece anónimo, invisible, sin entrar en relación, sin armar proyectos. La escuela puede ser un no lugar o puede ser un lugar. Nosotros confiamos en que es un lugar, pero puede funcionar en la vivencia de las personas y de los grupos como un no lugar. Entonces, ustedes en el texto de Raskovan, de
de Levi tienen unos apartados que hablan de generar en la escuela, con la escuela, desde la escuela, o mejor dicho, que la escuela pueda ser un espacio suficientemente subjetivizado. Y esto del suficientemente subjetivizado tiene una vinculación con la madre suficientemente buena, ¿no? Un poco hace este vínculo entre una escuela suficientemente buena y una madre lo suficientemente buena, ¿no? Pasa a la otra, Jorge, si podés. No, la anterior. Ahí está. ¿Qué son las instituciones suficientemente buenas? Son instituciones que sostienen la experiencia. Vieron que así como la madre suficientemente buena no es la perfecta, sino la que sostiene, ¿sí? Por decirlo de manera simple. Bueno, las instituciones suficientemente buenas son las que sostienen la experiencia. En los próximos encuentros vamos a darle un poco más de profundidad también al concepto de experiencia, pero por ahora lo tomamos como cada uno lo ha aprendido por su propia historia. Son facilitadoras de la subjetivación, es decir, que no solamente contribuyen, porque no hay otra alternativa, contribuyen a la construcción de subjetividades, sino que además son facilitadoras de un proceso de subjetivación. ¿Se acuerdan la otra cara, digamos, del proceso de construcción de subjetividad? ¿Sí? La subjetivación como esa internalización crítica, como esa posibilidad de hacer otra cosa con lo que la cultura nos ha heredado. Y son instituciones capaces de activar procesos de transmisión. Y acá nos remitimos a la transmisión, ¿sí? Y la pedagogía. ¿Se acuerdan del texto de por qué hablar de transmisión? El texto de Dicker de por qué hablar de transmisión. Bien, entonces las instituciones suficientemente buenas activan procesos de transmisión, es decir, generan alguna otra cosa que lo pedagógico escolarizado. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Yo como veo 4 caras me quedo tranquila. Muy bien. Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Gracias, genios, los que me contestan. Muy bien. Bueno, y la última, Jorge, la última de esta tanda. Sigo viendo... Se ve una franja oscura se arriba. ve una Jorge. franja arriba. Sigue apareciendo esa franja. Yo creo que tienen, voy a hacer un chiste, seguramente tiene que ver con el etiquetado. No podemos obviar. Es la banda de tareas de mi computadora que sale ahí arriba. Bueno. Y bueno, ¿viste? Si Ustedes salís de la saben, presentación, pero nosotros Jorge, tuvimos que hacer toda una reestructuración, así que a ponerle toda la onda. ahí se ve. Sí, total Quizás es se ve la más última. pequeño, es la última. Pero Bueno. Bueno, y acá dejamos una pregunta que, como decimos siempre, no la agotamos ahora, ¿sí? Pero vale que nos preguntemos porque tiene que ver también con nuestra columna vertebral de nuestras problematizaciones. Venimos hablando como
de manera incuestionable de un yo, ¿sí? Porque el sujeto, tal como lo hemos aprendido, el sujeto moderno, se basa en que hay un yo, con todas las características que hablamos en el encuentro anterior, ¿no? Con un desdoblamiento, con una fragmentación, un yo que tiene primacía sobre otras dimensiones del psiquismo, sobre otras dimensiones de la vida de las personas, pero digamos lo que no llegamos a cuestionar porque nos resulta casi imposible es cuestionar la existencia del yo, que eso exista. Entonces acá lo ponemos como pregunta si hay posibilidad de otras subjetivaciones, de otra construcción de subjetividad, si se puede pensar más allá de la concepción de sujeto, si es posible pensar más allá de esta existencia de un yo. Y de hecho, para esas cosas nos sirve también pensar qué les pasa a otros y a otras que no tienen el mismo modo de comprender el mundo, ni de vivirlo, ni de actuar en él. Y no todos tienen esa misma construcción, ¿no? Y aún sin irnos demasiado lejos en nuestras posibilidades. Cuando digo lejos, no estoy diciendo lejos geográficamente, ni mucho menos lejos históricamente. Digo, lejos de nuestra posibilidad de entender. Pero también vemos que, o podemos percibir, podemos identificar que hay formas de vida, que hay grupos donde construyen otras subjetividades, otros modos de relación, y pondríamos en duda si su percepción del yo es exactamente como la que tenemos algunos. Lo dejamos como ahí. De hecho, la última foto que tienen, la de ese círculo que hacen los niños sentados alrededor de algo, porque no hay una cosa ahí, lo que hay en el medio prácticamente es el mundo, ellos se reúnen en torno a ese espacio. Eh, la elegimos porque se vincula con una palabra o un ritual. No sé si es exactamente un ritual, a veces me da un poquito de desconfianza las palabras que uno usa, pero bueno, es vamos a ponerlo así para que lo entendamos, eh, la palabra que se relaciona con esto es Ubuntu. Quizás alguno de ustedes escuchó alguna vez esta dinámica. Después les vamos a pasar bien los datos porque existe de verdad, y en este momento esta comunidad, esta tribu. Esa palabra, esa voz que es Ubuntu, significa algo así como yo soy con los otros, como para que lo entendamos, pero sin usar el yo. Es como que uno, la percepción de uno, solamente es posible con la percepción del conjunto. Y hay una historia que cuentan, que la verdad que no sé si será cierto o la ponen para que uno entienda de qué se trata, que un antropólogo armó una dinámica con un grupo de niños de esa comunidad. Y entonces el juego consistía en que tenían que correr hacia una canasta de frutas, y quien llegaba primero a la canasta de frutas se la quedaba. Y en realidad la respuesta que le da este grupo de niños al antropólogo, cuando él dice ya, para que cada uno empiece a correr para ganarle al otro, estos niños se agarran de las manos y van todos juntos
para encontrarse y compartir la canasta de frutas, porque no existía en su vivencia, en su experiencia, no podían comprender por qué alguien tendría que quedarse con la canasta de frutas, así de simple, ¿no? Entonces digo, esto es como un ejemplo de un modo de entender las relaciones, pero no es la única. Digo, ahí hay otros momentos de instituciones. A ver acá, perdón que me saltó. Muy bien, Moira, gracias. Gracias. De nada, Pero bueno, profe. ahí Muy hay interesante. como, sí, es muy bueno porque a veces uno cuando insiste con algunas temáticas y con algunas exploraciones, a veces quizás no, para quien no tiene tantas ganas de escuchar esta cosa tan diferente, ¿no? Resulta como pesado, pero no hay manera de explorar otras posibilidades, y nosotros venimos hablando de esto de cómo se produce lo no existente, y la verdad que la única manera de saber que otros mundos son posibles, pero no porque haya que inventar, sino porque existen, es hablar de ellos. Bueno, y las otras fotos que hay ahí en la diapo representan también formas de grupalidad mucho más cotidianas y que conocemos, y donde realmente hasta podríamos poner en duda eso de cómo nos dicen que construimos nuestro modo de ser, ¿no? Y que quizás si uno fortaleciera otras relaciones, se encontraría con otras construcciones de subjetividades y también con otras posibilidades de subjetivación, ¿no? Bien, así que dejamos ahí como la pregunta, creo que una de las preguntas más insoportables, ¿no? Esto de si en definitiva el yo es... Bueno, si quieren hacemos, si alguien tiene algo para decir, aprovechamos este momento antes de seguir el desarrollo, porque la idea un poco es que sea dialogado el encuentro. Como hoy no vamos a hacer a tiempo de hacer el trabajo en salas, entonces darnos la oportunidad de dialogar mientras estamos presentando, así que lo pueden hacer por el chat y si alguien lo recoge lo vamos compartiendo o levantando la mano, ¿sí? Para que quede un poco más ordenado. Sí, Marce, yo estoy acá atenta al chat. Lo que te quería comentar es que habilitamos para los estudiantes que estaban en YouTube, les compartimos el link para que se sumen acá. Así que algunos ingresaron cuando vos ya estabas terminando el cierre de la presentación. No pretenderán que vuelva a hacer la presentación. No, lo que digo es que Bien. No, es que ellos son los que venían siguiendo esta presentación en el encuentro anterior. Bien. ¿Está? Bien. Eso, solo ese dato. ¿Hay alguna pregunta o comentario en el chat o alguien que quiera hacerlo? No. ¿No? Bien. Por el momento no. Bueno, perfecto. Solamente, Marce, Sí. para seguir pensando, ¿no? Y pensar esto que veníamos viendo, el tema de las aulas y de la escuela, ¿no? De la reinvención o de la invención del aula y de la escuela, digo, pensar la escuela o el aula como lugar o el aula como no lugar, y cuántas veces ese lugar que nosotros creemos que construimos como lugar, en realidad estamos abonando a un no lugar. Nos pasa en los distintos niveles del sistema educativo, inclusive en el nivel superior, en los institutos superiores, en los institutos técnicos y también en la universidad, ¿no? ¿Cuántas veces estos lugares se constituyen como, o se construyen como no lugares? Sí, totalmente.
hay ejemplos que son extremos, pero existen, digo, ocurren a veces, y que, por ejemplo, si cuando pasamos lista en algunas instituciones donde se pasa lista, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de eso? Porque una cosa, digo, así vamos como trayendo a cuestiones muy concretas, ¿no? Una cosa es pasar lista de manera automática para presente o ausente y para llevar una estadística y para ver si alguien se queda libre, no se queda libre, si hay que... Una cosa es esa, y otra cosa es cuando uno se detiene mientras va nombrando a cada uno de sus estudiantes, a quienes están en su grupo, etcétera, nombra y le genera una alerta a aquel que no está. Y entonces se detiene en el que no está y no le pone la de ausente solamente, como si no pasara nada con eso, porque si no, ¿para qué pregunto si están o no están? Y entonces me detengo en ese momento, es alguien sabe qué pasó, hay algún amigo, alguna amiga de tal, bueno, le dicen que preguntamos por él, por ella, etcétera, ¿no? El nombrar, el mirar, el detenerse. Y el acto más extremo de esto es cuando no te diste cuenta que alguien no estuvo durante una semana sentado en un lugar. ¿Sí? Entonces, eso, en ese momento, cuando eso ocurre, nos estamos dando cuenta de que eso no es un lugar. ¿Sí? Puede ser un espacio donde transcurre el tiempo o pasan algunas cosas. Ahora, lugar, para que sea un lugar, me tengo que sentir mirado, nombrado, que si yo no estoy, alguien se da cuenta que no estoy. Y que cuando estoy, hay algo que me hace sentir parte y que me hace sentir que estoy construyendo historia con los que tengo al lado. Que hay algo del proyecto compartido. Eso es un lugar. Si no pasa eso, es otra cosa. ¿No? Bueno, ustedes me imagino que cada uno debe tener alguna experiencia de lugares y de no lugares, ¿no? Y que quizás Sí, no se dieron. Sí. Perdón, profe, la interrumpa. Sí, yo le No, dale. quería preguntar si, como hablamos de instituciones, la familia es una institución. Claro. Y bueno, claro, y yo pensaba esto, ¿no? Que una vez se escucha, esto no es mi lugar, nadie me escucha, estoy como si no fuera parte de, y lo pensaba por ese lado también. Empecé a asociar con distintas otras instituciones que uno naturaliza las situaciones, y no, porque uno confunde el lugar con la casa, con el hogar, con la estructura, pero no las relaciones sociales que transcurren allí. Claro, sí, sí. Sí, nosotros como que ponemos más el ojo en instituciones educativas, pero es cierto, porque si pensamos también los procesos de transmisión como una trama con distintas instituciones, porque eso es la creación de la cultura, no es desde un lugar, sino en esa trama, sin duda podemos pensar al mismo tiempo en muchas instituciones, ¿no? Sí, Marce, si puedo añadir. Sí, claro. Hola, Leandro. ¿Cómo estás? Sí, a mí justamente a lo que trae la compañera, esta cuestión de la familia, por ejemplo, como institución, y cómo pasa en muchas familias donde no hay comunicación y no hay una toma de conciencia y un reconocimiento de que estás conviviendo con un otro, y es un integrante de la familia. Llevándolo, ¿no?, al plano de la institución de la escuela. Creo que el primer paso y el más importante es la toma de conciencia del lugar que uno está ocupando y justamente esto, ¿no? Traer siempre la idea del proyecto en común, ¿no? Cómo esto nos interpela y nos atraviesa como sujetos, no en un sentido de individualidades o que estamos por fuera de lo que le puede pasar al otro, ¿no? Creo que va por ahí, más que nada cuando hablan de esta cuestión del yo, ¿no? Y cómo nosotros interpretamos una cierta forma de
de vernos a nosotros mismos y cómo los demás forman parte en esa construcción, ¿no? Sí. Y estaba pensando, mientras los escuchaba a ustedes, y ahora que Leandro vos traes también el tema de reforzar lo del proyecto, que para nosotros como equipo es sumamente importante, porque la construcción de lo común es uno de nuestros ejes fundamentales, y fíjense que le ponemos quizás hasta más énfasis al proyecto compartido, que tiene que ver con el ahora, con lo que ponemos en común ahora, para poder construir algo juntos, más que en lo que nos une en el pasado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, y me parece que no es menor pensarlo. A ver, y volvamos a pensar, tanto en una institución, en la familia, como en una escuela o en alguna otra institución. Uno puede tener muchos lazos hacia atrás, cosas que nos unen por nuestro pasado, pero si esto no se reaviva, no renace todo el tiempo, no se reconstruye, no se resignifica todo el tiempo, volviendo a poner otras cosas en común para que siga existiendo un proyecto compartido, eso se cae. Si no, pensemos en cuando uno piensa en determinadas crisis a todo nivel, ¿no? Hay algo de lo común en el sentido de proyecto compartido que ya no está sirviendo como ligazón, ¿no? Que no está sirviendo como para mantenernos unidos, pero no siendo los mismos. Digo, ahí está como la diferencia. No es por el pasado, sino por lo que vamos rehaciendo y reconstruyendo en el presente y hacia adelante. Con lo cual no es una negación del pasado, o sea, digo para que no se malentienda, ni mucho menos, ¿sí? Es la memoria, pero para los que no tienen un pasado compartido, ¿sí? O que no reconocen alguna cercanía en ese pasado, ¿no es posible entonces un proyecto compartido? Ahí es donde tiene sentido esta concepción, este posicionamiento que sostenemos acerca de construir lo común. ¿Sí? Porque la memoria y la reconstrucción de la historia no tiene que ver con lo que estuvimos haciendo juntos y que tenemos, porque entonces siempre seguimos los mismos, sino cómo abrimos esa trama para que cada vez seamos más y diferentes, para que eso nos haga mejores, ¿no? Bueno, no sé si está claro, se va entendiendo, no es fácil, es como que lo vamos construyendo también entre nosotros para que no es una definición de manual, no es que uno va y lo encuentra en tal texto, digo por las dudas porque alguien va a preguntar, ¿y eso de dónde lo saca? No sé, estamos como problematizándolo y dándole un sentido y conceptualizándolo cada vez que lo volvemos a decir y a preguntar, ¿no? Sí, Marce, yo lo que te quería consultar es cuando nosotros planteamos la escuela como un espacio generadores de estas subjetividades. Y hablaste un poco de la cuestión de sostener la experiencia. Ahí como que me quedó un poquito boyando esa parte, y no sé si lo podemos traer ahora con lo que estás comentando, ¿no? Sí. Traigo un poquito, vieron como en capítulos va esto, ¿sí? Se los traigo un poquito, pero le vamos a dedicar además un encuentro a hablar un poco mejor de la experiencia. Pero como para introducir es sostener la experiencia, ¿qué significa para nosotros? Es que cada día, que cada momento que pasamos en ese espacio con estos otros valga la pena. Que no dé lo mismo haber ido o no haber ido ese día a la escuela. Yo les anticipo algo de lo que vamos a ver en el encuentro específico de pedagogías de la experiencia. A más de uno le habrá pasado, y creo que esto ya lo dijimos en alguna otra oportunidad, de preguntarle a, qué sé yo, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a un vecinito, a cualquiera, ¿y qué tal la escuela hoy?
Nada. No, bueno, ¿cómo nada? ¿Pero qué hiciste? Nada. ¿Pero no tuviste materia? Sí. Bueno, y contame, nada. Bueno, eso que estoy exagerando, pero no tanto, es así, es la sensación de, qué sé yo, no pasó nada. Si hoy no iba a la escuela, y era lo mismo, y capaz que hasta la pasaba mejor, ¿no? En cambio, lo que uno espera y lo que pasa en muchas instituciones, lo que pasa efectivamente en muchas instituciones, que uno siente que valió la pena. Que la verdad que no fue lo mismo ir o no ir, que estuvo re bueno. Y estuvo re bueno no porque la pasé bien, estuvo re bueno porque descubrí algo o porque me encontré con una persona que me dijo y que me miró de una manera que me hizo sentir bárbaro, o que pasó por al lado la profe de educación física y dijo, qué bien que estuviste hoy, o que, no sé, me encontré con alguien que hace un montón que no iba y me dijo, ¿se entiende? Digo, que pase algo, que nos pase algo en esos lugares. Entonces, una institución lo suficientemente buena en los términos de estos autores y que una de sus características es que sostengan la experiencia, es eso. Dicho bien en criollo, que cada día, que cada momento, que cada hora valga la pena. Y no porque mañana me va a servir, porque dentro de 10 años me va a servir, porque cuando vaya a la facultad me va a servir. No, me sirve ahora. ¿Sí? Porque me pasa algo ahora. Y porque hacemos algo juntos ahora. Un poco tiene que ver con eso, Leandro, y el conjunto. Después lo vamos a profundizar, pero no sé si se entiende. Porque Sí, sí. subjetivarse tiene que ver con eso, con no sentir que uno no es un anónimo, uno no es un anónimo, uno no está siendo mirado, no está siendo nombrado, no está haciendo eso. Pasar como si nada. Gracias, Marce, se No, entendió. no, de nada. Para eso estamos. Bueno, quieren que, si no hay más comentarios. Hola Martín, te recuperamos. Hola, buenas tardes. Acá estamos. Acaba de Bueno, volver nos alegramos, nos alegramos. el... Genial, Bien. genial. Y hola compañera Marga también. Bueno. Bueno, ponemos la otra presentación y seguimos dialogando en función de esa, ¿sí? Bien. Bueno, el tema, problema, cuestión que vamos a abordar hoy, en particular, en continuidad con lo que veníamos diciendo, son las pedagogías de la igualdad y las pedagogías de la diferencia. Es complejo, digo, para poder sacarle bien el jugo, como decimos nosotros, a esta cuestión, la verdad que no se trabaja ni en una hora, ni siquiera en un cuatrimestre, es como que uno necesita madurarlo mucho, sacarse de encima como muchas cosas y volver a pensar en otras. Así que vamos a hacer el intento de compartir algunas preguntas, tirar algunas provocaciones y ver después cómo lo vamos
lo vamos reestructurando y lo vamos ampliando a lo largo de los encuentros siguientes. El tema de la igualdad y la diferencia es como crucial para los procesos educativos. Todo el tiempo, de un modo u otro, estamos haciendo referencia a estos términos y lo hacemos desde lugares tan diferentes. Lo hacemos desde concepciones tan diferentes y a veces utilizamos igualdad y diferencia en un mismo, dentro de una misma posición, dentro de una misma perspectiva, y desde las dos palabras queremos decir lo mismo, y otras veces pasa todo lo contrario. Entonces, nos parecía que era necesario y ameritaba darle un lugar a estos temas, aunque no los podamos terminar de discutir, pero darle un espacio en las teorías de la educación, ¿sí? Entonces, ¿dicen lo mismo? ¿Dicen otra cosa? ¿Y cuáles son los aportes y las reflexiones que se pueden hacer en torno a la igualdad y la diferencia, hablando de lo común? Un poco ese es el gran planteo. Dale, Jorge. Bien. Algunas preguntas de inicio que no pretenden ser respondidas en este preciso momento, sino como para que lo tengan de fondo. De hecho, yo las tengo de fondo en este pizarrón. Hoy las escribí porque esta diapositiva va a pasar y yo quiero que después volvamos a retomar las preguntas, ¿sí? Igualdad de partida o de llegada, si es enunciada o real esa igualdad, si es una diferencia inherente o es una diferencia producida, si diferencia, diversidad y desigualdad nos hablan de las mismas cuestiones. ¿Qué aportarían a la construcción de lo común? Estos son los grandes planteos que nos hacemos nosotros y que les proponemos. El etiquetado frontal a full, Jorge, no lo podemos resolver, no hay manera. Cada vez que muevo el cursor para pasar la diapositiva aparece, por eso. El eterno retorno. Dale, seguí con la otra, si podés. Muy bien. Comprender la diferencia. Ven que está la diferencia entrecomillado. ¿Sí? Bien. Dale, Jorge. ¿Está completa esa? Porque no la veo completa, Jorge. Es como se ve acá. O sea, acá se ve entera. Jorge, Se ve el último renglón que dice sin uno el proceso mismo de producción. Ese último renglón no sabe. Yo acá en... Jorge, habilitame que comparto. Dale. Ahí tienes que poder, espera que salgo yo. Ahí. ¿Ahí la ven bien, Marce?
Me había quedado con el micrófono silenciado. Sí, sí, yo lo veo Ahí bien. se Ahí. ve bien. Bien. Sí, no sé si el resto lo ve bien, yo lo veo bien. Sí, se Bueno, ve bien. bueno, bárbaro. Esta filosofía de la diferencia, miren cómo, no lo decimos nosotros, esto viene de Deleuze, y utiliza mucho esto, Scliar, a quien ustedes conocen y que tienen como bibliografía, y nosotros arrancamos desde allí para entender algunas cosas. Filosofía de la diferencia, dice Deleuze. Quizás les puede parecer así como un poco denso alguna de las cosas que vamos a plantear, pero paramos en todo caso en cualquier momento y charlamos para que se haga más llevadero, pero es importante porque, nos parece importante porque es como el origen de muchas de las confusiones y de los debates que tenemos sin saber que en el fondo estamos debatiendo, ¿sí? Entonces nos parecía importante ir un poquitito más a fondo en esto, aunque resulte un poquito más complejo. Deleuze hace una crítica a la ontología. Lo que critica es la cuestión de que lo uno preceda a lo múltiple, ¿no? Que en el fondo es una crítica al sujeto como sustancia o como esencia, es decir, un sujeto que está más allá de lo que aparece, ¿sí? Es una sustancia, una esencia, ¿sí? Pero además es algo a lo que nunca en definitiva se tiene un acceso total. Y además es uno. La idea en el fondo es que lo uno precede a lo múltiple. Y ahí hay como una clave. Deleuze, en lugar de utilizar el concepto de ontología, utiliza el de nomadología, porque en lugar de hablar de sustancia o de esencia, habla del devenir y de la multiplicidad. Del eterno retorno de la diferencia, dice él, del resto, de lo que no es lo mismo, ¿sí? Lo que está planteando ahí es que justamente nada puede ser lo mismo, ni nadie puede ser lo mismo. Hay todo el tiempo un resto inaccesible, hay todo el tiempo una otra cosa, un algo más, un algo distinto, que es la diferencia. En esa misma crítica, digo, es como una crítica que tiene un efecto dominó, ¿no? Cuando critica una de las claves, termina criticando todas las derivaciones de ello. Por eso critica la representación, que es la sumisión a la presencia, es decir, a lo que puede hacerse visible, a un original que no se muestra tal cual es, y ahí vamos al inicio, ese sujeto como esencia, como sustancia, algún original que nunca se muestra tal cual es, pero sabemos que existe. Hay un original que es uno, ¿sí? Y lo que hay, además de eso, es una representación de ese original. A diferencia de eso, lo que propone, lo que conceptualiza Deleuze, es una diferencia en relación, ¿sí? Que no es lo dado, no es un fenómeno, sino que la diferencia justamente es lo que genera lo diverso. No hay un uno, hay una multiplicidad en el origen. Entonces, la diferencia genera la diversidad. Es el proceso mismo de producción. Les voy a traducir o les voy a sintetizar o condensar un poco
el nudo de todo esto. Cuando uno piensa que el original es uno, que la referencia es uno, entonces todo lo que se desprende de ese uno tiene como posibilidad o parecerse más o parecerse menos. ¿Sí? Entonces, y vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que dice Scliar de esto, en todo caso uno empieza a hablar de los diferentes en relación a ese uno que es la referencia. ¿Sí? Muy distinto es pensar que no hay un uno, no hay un original que es el de referencia, frente al cual todos los demás son o más parecidos o no, sino que lo que hay en el inicio es una multiplicidad. No sé si logran captar esta diferencia, que es una diferencia fundamental. Acá veo que pregunta Marga si el 1 como referencia además de normalidad, porque obviamente si es el original, si es la referencia, cuanto más cercanos estemos, cuanto más parecidos a ese 1, que además nunca se muestra tal cual es, porque es una sustancia, es una esencia, etcétera, etcétera, entonces es el parámetro de lo que se considera normal. Recordemos también, acá abro un paréntesis, que lo normal se inicia como una descripción de una situación, ¿sí? Lo normal es justamente lo que más se parece a los parámetros, entonces una descripción y termina siendo una prescripción. Es decir, no es, bueno, las cosas son así, además deben ser así. ¿Sí? ¿Se entiende? Cierro paréntesis. Digo un poco como continuando con el comentario de Marga. Vamos, hasta ahí se entiende que una cosa es hablar de la diferencia como filosofía y que significa que no hay un uno esencial y que la diferencia es diferencia en relación y que está en el proceso mismo de producción. Entiendo que a todos les quedó clarísimo. Muy bien, pasamos a la siguiente. Si no, pataleen por el chat. O cuando los vea, porque ahora no los veo. Entonces, lo loco, lo paradójico, es que además esa condición plural y múltiple de lo humano sigue siendo interpretada como una catástrofe que hay que remediar. Entonces, todo esto ya lo dijimos en la vez anterior, creo. Cuando uno habla de la intención de homogeneidad, etcétera, pero en realidad nunca existió tampoco. O sea, nunca existió la homogeneidad, nunca existió esa normalidad requerida y deseada. Nunca existe eso. Y sin embargo siempre queremos remediar lo no deseado sobre algo que nunca existió. Es loquísimo. Entonces vuelvo a lo que dice esta pantalla. La condición plural y múltiple de lo humano sigue siendo interpretada como una catástrofe a remediar. Es muy paradójico y para los procesos educativos es terrible. Es como aquello que no, a lo que le damos vuelta desde hace más de un siglo o más, y seguimos girando así, sin sentido. Ahí me puse a pensar en voz alta. Dice Scliar, pareciera que convocamos a toda la alteridad posible para administrar voces disonantes y gobernar silencios desgarradores.
enunciar la diversidad para ocultar la radicalidad que supone la filosofía de la diferencia. Escliar acá pone en cuestión no a la diversidad, sino el uso que se le da al concepto de diversidad, ¿no? Y cuando uno es como que se conforma, se contenta con asumir que hay diversidad. Lo que él está alertando, él, siguiendo a otros, obviamente, es que lo que hay detrás de eso es el ocultamiento de una filosofía de la diferencia, que ahí sí sería radical pensar en esto, ¿no? Y además cuestiona bastante, con la primera frase que veíamos en la diapositiva, cuando se convoca toda la alteridad posible como un modo incluso hasta de controlar todas esas alteridades, que no es lo mismo que convocar a las alteridades, que convocar la diferencia para un mayor reconocimiento, ¿no? Dice, en las escuelas y en toda la sociedad la preocupación pareciera estar en los diferentes, lo que acabamos de decir, y no en las diferencias y las desigualdades productoras de diversos y diferentes, extraños, anormales, etc. Y acá me gustaría hacer un parate. Volví un cachitito, Martín. Ahí. Un parate, detengamos nosotros la pelota acá. ¿Sí? Lo vuelvo a leer porque me gustaría que sigamos discutiendo, que sigamos reflexionando acerca de diferencia, diversidad y desigualdad. ¿Qué relación hay entre estos conceptos? ¿Cuándo estos conceptos sirven y se entraman de un modo que terminan como fortaleciendo procesos injustos, y cuando se entraman de tal manera que terminan produciendo un empuje hacia una mayor igualdad, ¿no? Entonces, diferencia, diversidad, desigualdad, detengamos un poco y vayamos, anótenselo, como decimos siempre, ahí como las notas al margen, para reflexionar, profundizar y no seguir repitiendo algunas cosas sin ser un poco más consciente de lo que estamos diciendo con ello, ¿no? Bueno, ahora sí, Martín. Tomando a Elías Canetti, que es un escritor, Escliar tiene un texto que se llama Hablar con desconocidos, y dice que lo que ponemos en común debería dirigirse a cualquiera. Y acá volvemos al cualquiera del que hablamos en la presentación anterior, ¿no? Y también se vincula con esto de que el proyecto tiene que tener un lugar y un peso incluso mayor que el haber compartido un pasado, porque ese haber compartido un pasado significa que ya nos conocemos, pongo todo entre comillas. El tema es cuando nos abrimos al cualquiera que es el desconocido, ¿sí? Al cualquiera que merece estar ahí, no porque lo merece por meritocracia, sino porque es el derecho a estar ahí. Y porque importa como cualquier otro, porque es un cualquiera, que importa tanto como todos los demás, ¿no? ¿Sabés qué, Martín? Yo necesitaría hacerles una pequeña lectura de las páginas 24 y 25, pero no puedo leer si vos estás presentando. ¿Vos podés dejar de presentar un cachitito? A ver si encuentro lo que les quiero leer. Esperen.
dice, hablar, dice Elías Canetti, ¿no? Hablar con desconocidos es como retrasar la muerte. Lo más importante es hablar con desconocidos, pero hay que ingeniárselas para que ellos hablen, y el papel de uno es hacerles hablar. Cuando esto resulta imposible, ha empezado la muerte. Es una cosa así como terrible. Dice, desconocer no es ignorar y pretender más tarde conocer al dedillo. Se trata más bien de una posición desde la cual poder mirar a cada quien como si mirásemos a quien quiera sea, sin adelantar prejuicios, sosteniéndolo en su vitalidad por ser y estar entre nosotros, escuchándolo y estando atento en cualquiera de las direcciones desde las que ese alguien toma la palabra, o se ahonda en su silencio, percibe, se mueve, juega, escribe, dibuja, lee. Hablar con desconocidos es así una metáfora de las relaciones educativas y una imagen que describe la intensidad y la intención de una forma peculiar de comprender sus prácticas. Bien. Es un texto que es precioso, podríamos estar leyéndolo mucho, pero un poco para traerles de qué se trata esto del desconocido y del cualquiera, ¿no? En educación sobre todo. Y a nosotros nos gusta siempre traer un tema que por más que lo hablemos miles de veces, siempre tiene algo más, ¿no? Para decir, que es una pregunta que incluso trabajamos también en el seminario que estamos haciendo como equipo de investigación con algunos de nosotros, y es, ¿qué necesitamos conocer de los otros para poder entablar con ellos y ellas una relación pedagógica? ¿Qué necesitan saber de nosotros para que podamos llevar a cabo procesos de transmisión? Y digo esto porque y los que somos docentes quizás nos vamos a entender un poco mejor por algunas situaciones que quizás hemos vivido, ¿no? Podemos decir varias y los invito a que recordemos algunas otras. Sobre algunos niños o niñas o adolescentes nos desesperamos porque queremos saber qué les pasa, porque sabemos que no están funcionando como esperamos, y entonces le golpeamos la puerta al equipo de orientación y le decimos, ¿qué tiene? ¿Qué te dijeron? ¿No? Contame. ¿Y para qué querés saber? Y porque yo tengo que saber, porque si no, ¿cómo sigo? Si yo no sé lo que le está pasando, ¿cómo sigo? Y resulta que muchas veces, y no quiero generalizar, pero muchas veces se saben algunas cosas que le pasan, pero la propuesta pedagógica no cambia, o la relación no cambia, o lo que hemos conocido sobre esas personas, sobre esos niños, niñas, niñes, quizás sirve para justificar algunas cosas que veníamos pensando haciendo, más que para cambiar la propuesta. Y en otros casos nunca sabremos qué está pasando, y sin embargo logramos establecer una relación de transmisión, logramos establecer una relación de afecto, de cuidado, de sostén de la experiencia, en donde después nos preguntamos si quizás no hizo falta que supiéramos mucho más. No hizo falta saber si en el papel del diagnóstico decía si tenía algún problema mental, si tenía, no importó, nunca llegó ese papel, como pasa muchas veces, nunca llega ese papel. Y otras veces, por suerte, ni siquiera lo buscamos. Y aún así podemos enseñar y aprender.
y otras veces con todas las etiquetas, con todos los diagnósticos, con todas las historias familiares, lo único que hacemos es decir, ¿sabes qué? Pero es de los Pérez. Y ya está, y es de los Pérez. ¿Vos querés que te cuente de los Pérez? Porque yo tuve al tío, al primo, al padre, al hijo y al Espíritu Santo también, los tuve a todos. Sí, así que te puedo decir exactamente, y las historias se repiten, y las propuestas pedagógicas se repiten, y la actitud de algunas instituciones con esas familias sigue. Sin generalizar, volvemos siempre a lo mismo, sin totalizar, pasa de todo. Pero esto que estamos diciendo, digo, mucho de lo que estamos acá tenemos pilas de años en el sistema educativo, así que lo que decimos tiene que ver con algunas cosas que nos han pasado y sobre la cual hemos tenido que tomar decisiones muchas veces, ¿no? Entonces, vuelvo. ¿Qué tenemos que saber de los otros para poder establecer con ellos un vínculo y para poder generar procesos de transmisión? Digo porque me parece que es algo a pensar. Y en todo caso, ¿sobre qué cosas sería importante saber algo y para qué? Quizás alguien ya me escuchó decir esto, así que pido disculpas por repetirme, pero para mí, porque para mí también fue un antes y un después, para otros puede resultar absolutamente cotidiano esto que les voy a decir, pero para mí fue realmente revelador cuando hace muchísimos años participaba de una capacitación con docentes de contextos de encierro, y una de las cuestiones que ellos nos compartían es que, por lo menos en ellos, no sé si en todos, pero en ellos, una de las políticas era: no sabemos lo que hicieron, no sabemos por qué están encerrados los estudiantes que tenemos, no sabemos, porque eso podría ser un obstáculo, ¿sí? Entonces, no sabemos quiénes son. ¿Por qué? Porque en realidad son nuestros estudiantes. Y acá establecemos este tipo de relación, ¿sí? Hace poco terminé de tutorear una tesis de posgrado que justamente plantea, a raíz de un seminario que yo dicto, una de las estudiantes plantea que en los contextos de encierro, la escuela, cuando hay escuela en los contextos de encierro, se puede configurar como un lugar, y como en ese espacio donde sí es posible poner otras cosas en común y pensar en algún proyecto que vaya más allá de la desubjetivación que suele producirse en los contextos de encierro. ¿Me siguen lo que quiero decir? Entonces, una de las condiciones para que eso sea un lugar y para que esas instituciones sean lo suficientemente subjetivizantes y que generen como un espacio diferente dentro de los contextos de encierro, es eso, es aprender a trabajar con desconocidos, con el cualquiera, porque el cualquiera importa. Bueno, digo, abro también esto un poco, porque sé que es difícil para nosotros los docentes algunas de estas cuestiones. A veces no nos bancamos no saber algunas cosas porque creemos que tenemos que saberlo y después no sabemos qué hacemos con lo que sabemos. Es también una parte importante, pero bueno, lo abro porque me parece que no es un tema menor para las teorías de la educación, ¿sí? Vuelvo con esto y para construir lo común. ¿Con quiénes? Porque volvemos siempre a lo mismo. ¿Con quiénes construimos lo común? ¿No? Si alguien quiere decir algo, es quizás uno de los momentos adecuados antes de volver a la presentación. Porque para los que llegaron tarde o no me escucharon al inicio, voy a repetir algo: este equipo de cátedra no piensa competir con la selección argentina. Entonces, a las 20 horas, cuando comience el partido de Argentina, nosotros vamos a ceder nuestro lugar protagónico a ellos, ¿sí? Porque no soportaríamos que nos dejen solos y solas por ir a ver
la selección, así que decidimos corrernos por anticipado. Así que bueno, este es un buen momento para si alguien quiere decir algo, y si no, seguimos con la presentación y seguimos conversando. Quería, Marcela, hacer Dale. un comentario sobre esta escena que traes del no saber, ¿viste? Sí. En los contextos de encierro. Y pensaba ahí, bueno, el no saber justamente como la posibilidad de un modo de pensar la igualdad. Volviendo sobre esto, la igualdad como punto de partida o de llegada. Y también algo que está en relación con eso, que es a veces saber acerca de los otros y de las otras interrumpe el encuentro educativo, ¿no? También pensaba que esto es como un modo, que es una particularidad cultural occidental, esta cuestión de creer que siempre necesitamos saber, digamos, que hay otras lógicas comunitarias que el lugar, digamos, de presentación o de encuentro con los otros a veces es mirar, no es preguntar para que el otro diga. Entonces, también volviendo un poquito más atrás en la otra presentación, donde vos decías acerca de otro tipo de construcciones subjetivas, qué pasa con el yo, digamos, qué pasa con las culturas que se piensan más en claves comunales o comunitarias, también, además de tener otro vínculo con el modo de pensarse, también otro vínculo con el saber, ¿no? Y con el no saber. En una experiencia con comunidades collas, a veces nos decían que nosotros preguntábamos mucho. O sea, preguntábamos mucho y este es como hay una sorpresa de parte de miembros de una comunidad acerca de otras marcas culturales que tienen un vínculo con el saber. Nosotros parece que siempre queremos saber, no sabemos si es así, pero aparece como la pregunta, ¿no? Como una insistencia. Y la escuela tiene bastante de esto, ¿no? De saber acerca del otro, de saber para poder hacer algo. Hay que ver qué pasa si ensayamos otras cosas, donde el punto de inicio es no saber. Sí, y estaba pensando también en función de esto que traes, que a veces ¿no? Yo sé para poder controlar, que es muy distinto a esta otra experiencia que traes, ¿no? Sé no porque te pregunto, te conozco no porque te pregunto y porque indago, e incluso a veces hasta llegar a sentir un interrogatorio, porque creo que hay que sentirlo en carne propia a veces, los que por algún motivo medio casual nos han puesto en la situación de preguntarnos sobre cosas, en un momento es violento. Cuando preguntamos nosotros no nos damos cuenta, pero cuando nos sentimos interrogados es muy terrible, ¿no? Pero quizás se juega algo también ahí de esta idea de saber para controlar. Y también hay una... ¿En qué momento, perdón, Adri, ya te devuelvo la palabra, quizás después de que uno se conoce, esto es muy Levinas, ¿no? Digo, primero quiero estar con vos, ¿no? No me interesa saber nada más. Digo, porque me interesa estar. Después veremos todo lo que necesitamos saber, ¿no? Primero es tu rostro, me acordé por esto que decías vos, ¿no? Primero es tu rostro, saber que quiero estar ahí, que quiero compartir, después vemos que conocemos. Y la verdad que si yo te veo que estás sufriendo, que no la estás pasando bien, quizás ese es el momento, y porque me importa y porque quiero estar cómodo, de preguntar, ¿te pasa algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo por vos para que te sientas mejor? ¿No? Quizás hay como momentos en donde tiene más sentido o conocer un poco más, o con la pregunta, o si no hace falta la pregunta, pero digo, conocer algo más, pero con algún sentido, ¿no? No como algo preventivo o como algo de control para después veremos.
Perdón, Adri, que te corté ahí. Quería compartirte una intervención del chat, Marce, Sí, que se dale. relaciona con lo que está planteando Marga y con lo que venís diciendo, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de susto, nos asusta lo que no sabemos, comenta Florencia. Lo que no controlamos, puntitos, ¿no? Que vinculan con la incertidumbre. Sí. Voy a contar una, vos, Jorge, me vas a entender, con Jorge fuimos compañeros seguimos siendo compañeros en muchas cosas, pero fuimos además compañeros de supervisar juntos algunas instituciones. Y esto también a algunos les puede sonar conocido, y porque se vincula también con el tema de las diferencias y de los diferentes y de lo normal y lo anormal. A veces nos ha pasado de que por alguna conducta no esperada en algunas instituciones por parte de algún adolescente, por ejemplo, nos venían las demandas de ¿ustedes pueden garantizarme que este estudiante un día no se va a levantar loquito y no va a hacer tal cosa? ¿Miento, Jorge? ¿No nos ha pasado eso en algunas oportunidades? Entonces digo, esta cuestión, porque acá se juega lo del saber, lo de la normalidad, lo de la diferencia, poder garantizar. ¿Y qué era lo que iba a garantizar que ese loquito un día no hiciera alguna cosa? Posiblemente algún papel de un profesional que avalara, que justificara algunas medidas. ¿Sí? Y un conocimiento a priori, Marce, de que ya teníamos un loquito ahí, ¿no? Claro, eso ya. Antes de sí, conocerlo ya lo sabíamos, y ya conocemos, esto que decía Marga recién. Todo eso que construimos, ese saber que construimos antes, ¿sí? Antes de la relación, y no todo el saber que construimos juntos, a partir del encuentro, a partir de la relación, a partir del vínculo. Exacto. Entonces digo, también acá voy a parar un poquito la pelota, detener, y nos voy a recordar a todos que estamos en un espacio académico, dándonos la oportunidad de reflexionar y de discutir sobre algunas cosas, ¿sí? Que quizás no todos tienen la oportunidad de reflexionar y de discutir ante cada situación que los asusta, volviendo a lo que recién traía Adri de la intervención en el chat, ¿no? Hay cosas que nos asustan. Entonces, y no todos además tienen la posibilidad de compartirlo con otros, de discutir con otros las mejores alternativas y reaccionan de esta manera. Entonces, digo para diferenciar también los ámbitos. No estamos diciendo, uy, qué mal, qué gente jodida los que en esa institución tienen miedo de que pase algo. Ojo con eso, no estamos diciendo eso. Nos estamos tomando el tiempo de reflexionar, ¿sí?, sobre estas cuestiones en un espacio cuidado como es este, y también pensando que nosotros nos estamos formando para crear instituciones que sean un poco diferentes. ¿Sí? Acuérdense que nosotros decimos, no, lo que discutimos entre nosotros no es de entrada un juicio de valor, porque si no, ya estamos desdiciendo lo que pretendemos. Entonces, pero es muy fuerte cuando pasa esto y cuando es muy recurrente en algunas instituciones, porque es de un nivel de violencia y de exclusión muy grande. Como parece que amerita darle un espacio importante acá y también al interior de las instituciones en donde esto ocurre. Bien. Ahí interesante para pensar la tensión entre el saber y el no saber, ¿no? Entre el conocer y el no conocer, ¿no? Porque algunas cuestiones que nos permiten anticiparnos y saber, si nosotros sabemos de antemano esto que decías vos antes, bueno, no sé, no lo conocemos, pero ya sabemos que es de la familia de
de los Pérez o de los Gómez, y los Gómez son los Gómez. De los ¿no? Gómez, los Gómez son los peores, Jorge. Claro, entonces digo, ya sabemos que viene de ahí, podemos construir todo con ese saber que es a priori y que creemos que sabemos, o también esto mismo que traíamos recién, de todo lo que no sabemos, esto es, ¿quién nos va a garantizar algo que no sabemos si va a pasar o no va a pasar y cómo nosotros vamos a poder actuar? Entonces, ahí aparece una tensión, ¿no? Entre el saber y el no saber, entre lo que nos conviene saber y lo que nos conviene no saber también. Pero para seguir pensando. Seguro, y aparece ahí otra cuestión que ya dijimos hace un ratito, y que aparece en una de las pantallas, lo de la esencialización, ¿no? Entonces, en esa esencialización, porque recién me pareció que alguien puso también lo de las etiquetas. Sí, se instaura la etiqueta. Claro, porque las etiquetas, ¿qué son? Son una simplificación de lo que uno cree que sabe acerca de ese sujeto. Estereotipos, etiquetas, es eso, es una simplificación, ¿sí? Cuya frase más ejemplificadora es, como decimos siempre, cuando simplemente decimos, sí, bueno, negro y basta, judío y basta, ¿sí? Ya está, ese y basta del final está como reforzando, ya está, no hace falta decir nada más, ya sabemos todo lo que encierra la etiqueta, el estereotipo de negro, gay, judío, etcétera, etcétera, y todo lo que, perdón porque estoy reforzando estereotipos, pero digo, es un poco lo que suele... Marce, hay algo acá que sí, se relaciona, que se vuelve a sí, relacionar con ese espacio de detención, ¿no? Del que habla Scliar, esa pausa. Y hay un comentario que me parece que se relaciona con eso. Porque dice, quizás se trata de recuperar la práctica de la escucha como un reconocimiento, un registro y un reencuentro con ese otro, y plantea Matías. Entender su sufrimiento y su lenguaje, salir de nosotros mismos para conectar con otro. Bien. Si avanzamos un poquito más en la presentación, Martín, ahí aparece también desde otro lugar, pero vinculado con esto también el tema de la pregunta, cómo usamos la pregunta a los docentes, etc. Así que si quieren avanzamos un poco y seguimos conversando. Bien, ahí agrega, éramos los González en la escuela, teníamos esas etiquetas realmente tristes, éramos dos hermanos. Claro, claro. Podías pasar medio de... Estábamos acá, ¿no? Sí, a la siguiente ahora, Martín. Bueno, un poco justamente con lo que aparecía recién también en el chat, ¿no? No solo traer a los silenciados y silenciosos, sino ir al encuentro, ¿no? Porque también uno espera que digan algo, que se muestren y qué sé yo para poder actuar, y la verdad es que seguramente si están en determinada posición, si han aprendido determinadas cosas y están silenciados, difícilmente les vamos a exigir que además, ¿no? Lo común aquí no significa necesariamente lo universal, sino más bien aquello que, destinado a cualquiera, afecta a cada uno, ¿no? A mí me parece tan potente, perdón, ahora vuelvo a pensar en voz alta, el tema del cualquiera y del desconocido, me parece que es como unos conceptos muy, muy potentes para seguir pensando, ¿no? Y acá también lo que aparecía recién, miren, el tema del tiempo, ¿no? Porque para darse la conversación, para poder hablar con desconocidos, ¿sí? Y en el momento en el que surja eso, no cuando uno quiera, sino cuando la conversación me va llevando, cuando la relación con el otro me va llevando, eso necesita tiempo para generar un lugar en el que se pueda visibilizar y problematizar la diferencia, para poner en común eso lo común, ¿no? Entonces volvemos otra vez con el tema del tiempo, y acá otra vez ya le volvemos a tirar esta pista, quizás en la reinvención del aula, en la creación de un aula otra, el tema del tiempo sea crucial,
¿sí? Cómo se entiende, cómo se comprende el tiempo, pero además cómo se genera el tiempo. Y después pensar en la distribución del tiempo, ¿no? Pero hay algo ahí que hay que cambiarlo como de lugar. ¿Qué desafíos plantean estas perspectivas al campo educativo y a las escuelas en particular? ¿No? Ahí les vamos dejando como pregunta. Ustedes van a recibir después esta presentación, así vuelven a repasar algunos de los interrogantes que les proponemos y que a ustedes seguramente les va a hacer surgir otros. Bueno, antes decíamos comprender la diferencia, pero para nosotros es así, mínimamente es un par. Quizás es más que un par, pero mínimamente los tenemos que poner ahí como juntos. Comprender la igualdad. Me estoy dando tiempo de tomarme un mate de vez en cuando. ¿Sí? Espero que no les moleste. Bueno. Y acá una de las referencias que tomamos, que no necesariamente ni es la mejor, pero nos parece que tiene cosas muy interesantes para pensar por lo menos la igualdad desde algún lugar, El maestro ignorante de Rancière. Bueno, básicamente yo creo que muchos lo conocen o habrán visto el material, pero como el punto de partida, el núcleo desde el cual se puede entender la conceptualización, es la experiencia del profesor Jacotot en Lovaina. Lovaina es una universidad en los Países Bajos, pero Jacotot era francés. Entonces él le hacen una designación para ser profesor en esa universidad, y el gran problema, entre comillas, es que él está en los Países Bajos, pero no entiende una palabra de holandés, y sus estudiantes, que son holandeses, no entienden una palabra de francés. Y aún así hay que enseñar y aprender. Y entonces la estrategia, se las hago simple porque ustedes, si no lo leyeron, lo van a leer. La estrategia de Jacotot es poner algo en común, algo que los reúna, algo que les haga enseñar y aprender. Y bueno, y encuentra una versión de Telémaco y decide jugar con los idiomas y lo que hay en común, porque era una traducción, digamos, estaba en los dos idiomas Telémaco, y entonces empieza a jugar en sus propuestas para que sus estudiantes hagan el intento de leer en francés y de tratar de decir algo en francés, ¿sí?, a partir de ese texto, y él tenía, bueno, que tratar de orientar en esto. Bueno, y es muy interesante porque él se pone en un lugar de maestro, en un lugar de profesor, pero no de explicador. ¿Sí? Seguí, Martín, vamos a profundizar sobre esto. Un poco nosotros cuando decimos que no queremos ser los maestros explicadores, que explicamos la bibliografía, nos basamos en esto, ¿no? Nosotros no creemos que tengamos que explicar o hacerles nosotros la traducción de lo que dicen los textos. En todo caso, lo que hacemos es le provocamos algunas cosas y los ponemos a disposición, pero no es nuestra intención embrutecerlos explicándoles los textos, ¿sí? Bueno, y acá les voy a leer algo porque tenía que ver con la pregunta, ¿no? Entonces, ahí Rancière en ese texto plantea algo de Sócrates como maestro y del tipo de preguntas del método socrático que para él en definitiva son preguntas que embrutecen. Espérenme un cachito. Dice: el maestro conoce las respuestas
y sus preguntas conducen al alumno hacia ellas con naturalidad. Es el secreto de los buenos maestros. A través de sus preguntas guían discretamente la inteligencia del alumno, muy discretamente, como para hacerla trabajar, pero no al punto de dejarla librada a sí misma. Hay un Sócrates que duerme en cada explicador, y es necesario ver con precisión en qué el método de Jacotot, es decir, el método de los alumnos, difiere radicalmente del método del maestro socrático. Sócrates, por medio de sus preguntas, conduce al esclavo de Menón a reconocer las verdades matemáticas que están en él. Hay allí tal vez el camino de un saber, pero de ninguna manera el de la emancipación. Al contrario, Sócrates debe llevar al esclavo de la mano para que éste pueda encontrar aquello que ya estaba en él. La demostración de sus saberes al mismo tiempo la de su impotencia. Nunca avanzará por su cuenta y por otra parte nadie le pide que lo haga, sino para ilustrar la lección del maestro. Sócrates interroga a un esclavo destinado a seguir siendo esclavo. Y termino ahí porque me voy a deprimir mucho. Pero se entiende lo que está planteando Rancière acerca del método socrático y acerca de preguntas que no son tales y embrutecen porque están destinadas a confirmar la imposibilidad del esclavo de dejar de ser esclavo, como metáfora, el esclavo como metáfora también y como símbolo de otros que no pueden dejar de ser. Entonces, lo que dice el maestro explicador o el maestro preguntador en el sentido de Sócrates es: sin mí vos no podrías saber nada, necesitas que yo te explique, necesitas que yo te traduzca lo que otros quisieron decir, porque si no, por vos mismo no podrías hacerlo. Por eso es un embrutecedor. Seguí, Martín. Entonces, un maestro ignorante es un maestro emancipador. Ahora vamos a profundizar un poco qué es este maestro ignorante. Parece, poner maestro ignorante en la misma frase parece un oxímoron, ¿no? Uno no se banca a ser ignorante si es maestro, aunque lo somos, pero no nos bancamos conceptualmente serlo. Es diferente a un maestro explicador que es un embrutecedor, ¿sí? Que es un maestro embrutecedor, y acá les voy a leer otra partecita porque me parece que nos habla también un poco así como del método socrático, un poquito de estas cuestiones didácticas que a veces también nos juegan una mala pasada, ¿no? El maestro explicador embrutecedor o ignorante emancipador lo es por principios, no por el método que utiliza. Y es bien interesante porque, les leo una partecita nada más, dice: el viejo con mayúscula porque está hablando de un viejo en particular, ¿no? El viejo no embrutece a sus alumnos porque los hace deletrear, sino por decirles que no pueden deletrear solos. Por lo tanto, no los emanciparía, los embrutecería al hacerlos leer por palabras, porque se aseguraría muy bien de decirles que su joven inteligencia no puede prescindir de las explicaciones que él saca de su viejo cerebro. Por consiguiente, no es el procedimiento, la marcha, la manera lo que emancipa o embrutece, sino el principio. El principio de desigualdad, el viejo principio embrutece, se haga lo que se haga. El principio de igualdad, el principio Jacotot, emancipa sin importar el procedimiento, el libro, el hecho al cual se aplique. ¿Se entiende? Digo, para no confundir el método, ¿sí?, con la concepción o la posición en que se sostiene. Si bien hay una gran relación en esto, digo, uno, por más que ponga en práctica un método absolutamente progresista, puede ser un embrutecedor igual, porque parte de la desigualdad.
porque parte del sometimiento del otro y de pensar que el otro no podría lograrlo sin mí. ¿Sí? El ignorante emancipador, el maestro ignorante emancipador, saca del juego su propia inteligencia para que las inteligencias de sus alumnos se enfrenten directamente a la cosa común. El telémaco era la cosa común, pero cualquier otra cosa puede ser en común. Lo importante acá es que la inteligencia del maestro salga del juego, que haga que las inteligencias de los estudiantes se pongan en funcionamiento y confronten, y dialoguen, y construyan, sin esa intervención, sin esa parcialidad y esa superioridad supuesta de la inteligencia del maestro, ¿no? Dale, Martín. Bueno, y acá hay un punto que es esa característica por la que todos reconocemos el texto de Rancière, que es la igualdad de las inteligencias como punto de partida. Porque para hacer esto, que acabamos de decir, para hacer lo que Jacotot hizo con el telémaco, o para hacer cualquiera de estas cosas en donde uno saca del juego la propia inteligencia, la propia supuesta superioridad del saber, tiene que confiar, tiene que creer que hay una igualdad de inteligencias como punto de partida. Y lo que hace el maestro es verificar todo el tiempo esa igualdad, hacer cosas para que esa igualdad se verifique, demostrar esa igualdad. ¿Se entiende la diferencia hasta ahí? Igual no es fácil que lo podamos comprender y entramar y ligar todo junto, pero digo para ir pensando. De hecho, lo que mejor, dice algo bien interesante, que es que lo que mejor hemos aprendido fue previo a todo maestro explicador, la lengua materna. No hay nada más difícil que la lengua materna. Y la hemos aprendido sin maestros explicadores, la hemos aprendido de otra manera. Y después de eso pareciera que nada pudiera aprenderse sin explicación. Es muy loco. Y entonces ahí hace una aclaración que es que no es que los alumnos no tuvieron un maestro. Lo que no tuvieron es un maestro embrutecedor, pero los alumnos sí tuvieron un maestro. Entonces, los alumnos habían aprendido sin el maestro explicador, pero no por ello sin maestro. Lo que estaba proponiendo es otro modo de ser maestro, ¿no? Sí, Martín. Bueno, estas son palabras de Scliar, que las traemos literales porque nos parecen muy potentes. Dice, creo en la igualdad como gesto inicial, como gesto primero, como si se tratara de una atmósfera a crear inmediatamente, de paridad, no de equivalencia ni de identidad, sino un encuentro entre pares, paridad, pares. Por eso nunca creí en la igualdad como promesa, como utopía, como aquello que ocurriría después, más tarde. Muchas igualdades prometidas se sostuvieron a través de pequeñas y largas desigualdades, infinitas humillaciones e hipocresías, volviendo insoportable el mientras tanto de la igualdad. Mientras no hay igualdad, hay violencia, sometimiento, destrucción, desierto. La próxima, Martín. Y termina diciendo, si algo quisiera decir igualdad, no es equivalencia ni identidad ni lo mismo, sino la posibilidad de habitar un espacio de semejanzas común y singular al mismo tiempo. Una suerte de atmósfera que impregna la vida para que nada ni nadie se sienta llamado a arruinarle la vida a ninguno desde su posición de privilegio, superioridad, autoritarismo, soberbia. Es tan potente a nuestro criterio esto. Y ahí ponemos el fariseísmo en pedagogía porque hay como un posicionamiento muy propio
de la pedagogía, y es, a ver, acá descartando las buenas o malas intenciones, no hablamos de esto, pero que algo ocurre, que es el rebajamiento del otro, ¿no? Es marcarle a los otros la situación de desventaja con respecto a nosotros para poder seguir sosteniéndonos en ese lugar, ¿no? Y cuando algo de esto se mueve, es como que volvemos con algo más de humillación, con algo más de represión, con mostrarle que no puede, con hacerle ver, ¿no? Eso para nosotros es el fariseísmo en pedagogía, el rebajamiento del otro para sostener un lugar de poder. Y esta cuestión que marca Scliar de una larga historia de desigualdades y de humillaciones y de sufrimientos con la promesa de la igualdad realmente es terrible. Lo que se plantea Scliar, pero también en algún sentido se plantea Rancière, aunque habla, en este texto por lo menos habla de las inteligencias, y hablan otros también de esta igualdad, hay que creerla, hay que entenderla como derecho, ¿sí? Y hay que actuar en consecuencia. Somos iguales. ¿Iguales en qué? Y esta es la pregunta a la que volvemos desde el inicio. ¿En qué? En dignidad, en derechos, en inteligencia. Digo, todas aquellas cuestiones que nos sirvan para verificar la igualdad y no para prometerla partiendo de la desigualdad que además nos encargamos a veces de reforzar, ¿no? Bueno, y para terminar, ¿qué igualdad? ¿Qué diferencia? ¿En qué y para qué? Me parece que esas son preguntas. Ser iguales y ser diferentes, ¿en qué? Porque es como que hay una obviedad, y es que somos todos diferentes, pero no se trata de que seamos diferentes, porque si no es diferente en relación a qué. Uno es diferente de quién, no es así, porque si no ahí volvemos a poner en un lugar al referente, al original, al que corresponde, al deseable, y los otros son diferentes a ese, ¿no? Entonces hablar de la diferencia. ¿Qué igualdad? ¿Igualdad en qué? ¿Para qué? ¿Cómo nosotros podemos hacer vivible esa igualdad y esa diferencia? ¿Cómo clarifica o complejiza nuestro modo de pensar y hacer educación estas perspectivas de la igualdad y de la diferencia? Digamos, ¿para qué nos sirve? ¿Qué nos cambia? ¿Qué nos permite cambiar? ¿Sí? Sí, Marce, Se terminó. Y no me digan que son las 8. Es impresionante, impresionante. ¿Qué sincronización? Bueno, por lo menos dejamos ahí como planteados los interrogantes, las provocaciones, las reflexiones. Me parece que tenemos mucho para darle vuelta. Hay mucho para ponerle contenido concreto de nuestras experiencias. Ahí va a estar lo valioso. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasa con esto? ¿Cómo podemos hacer las cosas de otra manera?